buenas noches a todos quienes nos ven o nos escuchan esta noche. Sean todos muy bienvenidos a esta, la quinta transmisión en vivo de este año 2021 de la Asociación Chilena de Terapeutas en Vida Pasada, HTVIP. Semana a semana hemos querido dar a conocer diferentes temas de los que hablábamos, con los que nos toca trabajar a nosotros como terapeutas de TVP. La idea es poder compartir nuestros conocimientos, derribar mitos y dar a conocer aún más la técnica que aprendimos. Hoy hablaremos de un tema muy interesante, la progresión. En la primera transmisión de este año nos preguntaron sobre este tema y hoy queremos dar respuesta a esas inquietudes. Hasta acá, mucho se ha hablado de las regresiones, de terapia de vida pasada, pero ya hablamos de la reencarnación, de si existe, no existe o cómo es. Bueno, existe la reencarnación. ¿Y se podrá ver sucesos de vida futura? ¿Será posible? Bueno, de esto y demás queremos hablar hoy con la invitada que tenemos. Me presento, mi nombre es Patricia Pareja Canales, soy terapeuta de TVP y en este momento estoy transmitiendo desde la ciudad de Los Andes. Voy a presentar a mi invitada, que es un honor para mí presentarla, y es la doctora Viviana Centeno. Ella de profesión es reumatóloga, es directora y maestra en la escuela donde nos hemos formado la mayoría de los terapeutas que sabemos de terapia de vida pasada acá en Chile. Ella también es socia fundadora de esta asociación de HTVIP. Bueno, ahora voy a invitar a la doctora que ella nos va a acompañar desde Santiago. Vamos acá. Bueno, es un gusto y un honor estar en este rol y poder entrevistarla a usted, nuestra maestra, y agradecerle también siempre esa disposición que tiene para transmitir sus conocimientos. Buenas noches, ¿me escuchas? Ahí, perfecto. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Un gusto estar aquí de nuevo. Sí, también para nosotros es un gusto tenerla y que siempre nos transmite sus conocimientos. Así que, En especial, si se había solicitado este tema, yo creo que cuando manifiestan sus inquietudes hay que responderlas lo mejor posible. Correcto. Y qué mejor que sea usted, que nos cuente. Así que lo primero que le voy a preguntar, ¿qué es la progresión? Bueno, nosotros podríamos decir que así como decimos regresión, podemos usar el término progresión, sabiendo que cuando trabajamos con regresiones terapéuticas son experiencias que consideramos de vida pasada, ¿ya? Al contrario, cuando se habla de progresión, estamos viviendo experiencias en el futuro, con la calidad de la experiencia, o sea, viviendo en todos los planos, emocional, físico, mental, una experiencia que no corresponde ni al presente ni al pasado, sino al futuro. Y que de alguna manera también puede ser terapéutica. De eso se trata, es como proyectarse al futuro. ¿Sí? Sí. Si podemos ver experiencias futuras, entonces ¿el destino está escrito? Creo que hay diferentes opiniones, pero en el caso mío yo pienso que no. Yo pienso que el destino no está escrito, sino que hay destinos probables o posibles. Y que cuando hacemos una progresión, estamos justamente viviendo una posible experiencia de vida futura, pero que va a depender de nosotros, de lo que hagamos. Porque no hay que olvidar que tenemos libre albedrío. Entonces, podemos actuar de determinada forma y lograr un resultado en el futuro. Si actuamos de otra forma divergente, podemos lograr otros resultados. De manera que incluso podríamos, o sea, de hecho se puede, vivir experiencias futuras determinadas por decisiones del presente. Y por lo tanto, vivenciar dos experiencias paralelas dependiendo de la decisión que se tome. Doctora, y usted está mencionando y nos habla de vida futura. Entonces yo le quiero preguntar,
¿La progresión sería solo revisar vidas futuras o también podemos experimentar visiones de vida, de esta vida, de experiencias futuras en esta vida? Ambas, ambas. Efectivamente, se le llama progresión tanto a la experiencia del futuro de esta vida como a experiencias en vidas futuras, una vez terminada la presente. Doctora, y si no me gusta el guión, si me voy, hago una progresión y veo mi vida futura y digo, no me gusta esto que está pasando o esto que estoy revisando, ¿hay Yo una creo forma de cambiar el guión? totalmente, o sea, yo creo que esa podría ser una de las indicaciones y de la utilidad que podría tener el vivir la experiencia en el futuro. Si, por ejemplo, uno se ve frente a una disyuntiva, elijo esta carrera o elijo esta otra, o me traslado de ciudad o de país, o me quedo donde estoy. Proyectar eso, proyectar qué me va a pasar y qué va a ocurrir a mi alrededor de acuerdo a determinada decisión. Y si, como tú dices, no me gusta lo que resulta, justamente podríamos tomar la decisión de no actuar de esa manera, sino que irnos por otro camino. Entonces, esa podría ser una de las indicaciones. ¿Qué es lo que tengo que hacer para lograr una vida que sea satisfactoria en el futuro? Pero esto es especialmente en esta vida, o sea, porque es más difícil, no imposible por supuesto, pero es más difícil tomar esas decisiones en una vida futura, porque no es la, no nos involucramos tanto como en la vida presente. La vida futura, de todas maneras, parece más lejana. Mira, acá Verónica Widner nos pregunta, ¿las progresiones aparecen sin haberlas planificado o dirigen la terapia a ella? Buena pregunta. En realidad puede ser de ambas formas. De hecho, nos ocurre de vez en cuando que un paciente está experimentando una terapia de vida pasada y de pronto algo nos hace darnos cuenta que el escenario o la edad o lo que nos relata de vivencias indican que no estamos en una vida pasada, sino en el futuro de esta vida, por ejemplo. O que la vida es claramente futurista, como hemos visto a veces, en que una ciudad no tiene nada que ver con las ciudades que conocemos en la Tierra, o el ser humano tiene unas habilidades que aún no hemos adquirido, o el planeta está dañado, por ejemplo, dañado ecológicamente, y eso también lo hemos visto en progresiones al futuro. Entonces, cuando nos damos cuenta de eso y buscamos dónde podría ser, de pronto tenemos que preguntarle al paciente más detalles, como para saber, ¿estamos realmente en una vida pasada, en una vida presente, quizás paralela, o es francamente en el futuro? ¿Ya? De pronto también se ve la disyuntiva de decidir o aclarar si se trata de una vida futura o se trata de una vida en otro planeta, por ejemplo, que podría tener a lo mejor una civilización más avanzada, arquitectura diferente, etcétera. Entonces, cuando aparecen esas experiencias un poco fuera de lo esperado, tenemos que empezar a preguntar, hacer que el paciente observe, tratar de saber en qué fecha nos encontramos del calendario que corresponda. Entonces, muchos de esos datos los obtenemos porque empezamos a buscar. Y puede ocurrir que, como les decía, que de pronto estamos trabajando y creemos parece
No sé si me quedo pegada yo. No sé Sí, cuál de no los sé dos. tampoco, no sé Sí, eso tampoco, nos pero pueden ya, decir si cuál se queda pegada. Sí, voy a perfecto. repetir lo que había dicho antes, y es que puede ocurrir que aparezca, como también puede ser que el paciente nos pida la progresión. Y en ese caso, proyectar al paciente hacia el futuro, ya sea de esta vida o en otras vidas futuras. Si es que el paciente lo pide, y también a veces uno puede sugerirlo un poco, sobre todo en esta vida, cuando desea empoderar al paciente, demostrarle que es capaz de lograr determinado trabajo, determinado estudio, determinado resultado familiar, proyectándolo hacia el futuro, empoderizándolo. Y también puede ser que queramos justamente algo que tú mencionaste, mostrar, porque a lo mejor el paciente no sabe cómo tomar una decisión o tiene dos decisiones que le cuesta tomar una de ellas, y entonces podemos proyectar para ver si el, el resultado va a ser mejor con una de ellas. Y en ese caso serviría para elegir lo mejor, como para ayudar a decidir utilizando un poquito la conciencia superior, o sea, esa conexión que tenemos con una sabiduría más profunda que cuando estamos actuando en la vida diaria, digamos. Eso ayudaría. De pronto ha ocurrido también en que regresiones espontáneas han mostrado el camino sin que el paciente conscientemente lo pidiera. Por ejemplo, una persona se proyectó y se progresó hacia el futuro de esta vida y se vio que estaba viuda. Y vivió la experiencia con mucho dolor, con mucho sufrimiento, y al respecto tomó decisiones de no mantenerse separada físicamente de su marido y disfrutar esos años como si fueran los últimos. Okay. ¿Ya? No fueron así, pero ella los disfrutó. Entonces eso también es como valorar algo que uno de repente no se da cuenta, que el tiempo pasa y que a lo mejor no está haciendo lo mejor, no está disfrutando lo que tiene. O también, un caso que contó un terapeuta de la escuela, que es Javier, terapeuta y ayudante, que ustedes lo conocen mucho, Javier Berrío, él, en una experiencia, en un curso, que vemos pacientes voluntarios, una niña se vio que estaba en una terrible depresión, se proyectó que se había suicidado en el futuro de esta vida, y el dolor de sus seres queridos, en especial de su mamá. Y el darse cuenta de eso evitó el suicidio. Mire Y qué ella se bonito. recuperó de la depresión a raíz de que vio el dolor que podría causar si hacía lo que había pensado hacer. Entonces, puede evitar situaciones terribles o puede hacer tomar decisiones, por último, terapéuticas. Claro, qué importante es ese mensaje. Mire que hay una pregunta que dice, ¿qué quiere decir una vida paralela? La vamos a tomar ahí para responderle a Ceci que nos está preguntando. Y bueno, decían que Bueno, había problemas de señal, Roberto también nos decía que todos. Suele suceder. sí, sí. Bueno, hemos visto, no es tan frecuente, pero hemos visto de pronto que una misma alma se encuentra podríamos decir, dividida en dos experiencias vitales que son más o menos en la misma época. Y hemos tratado de dilucidar si se trata, por ejemplo, de una entidad, un parásito energético, o sea, un fragmento de alma de otra persona, viva o muerta, y no es. Hemos tratado de ver si pudiera ser, por ejemplo, un gemelo o alguien que tuviera mucha cercanía, y no es. Entonces, hemos llegado a la conclusión, y esto está descrito en los libros de reencarnación, que puede, aunque no es tan frecuente, existir vidas paralelas. Es decir, desarrollándose al mismo tiempo
que parte de la energía del alma se divide en vidas simultáneas. Claro, la multisimultaneidad del Esa- alma. Y que quiere decir Exactamente. muchas veces que nos sirve eso también para avanzar más rápido en nuestro propósito y en nuestra evolución. Eso es lo que Claro, probablemente porque se realizan más tareas. Es como ir a 3 claro, carreras al mismo tiempo claro, de todas maneras. y sacarlas todas. Claro. Bueno, acá nos hacen Claro. otra pregunta y que también yo le iba a hacer eso, ya he hablado un poco de los beneficios y acá dice, ¿qué manera puede ser terapéutico en esta vida visualizar una vida futura? Que es más o menos lo que nos venía hablando con esta experiencia de Javier también. Claro, evitar decisiones tremendas que pueden causar mucho dolor, evitar, por ejemplo, gastar el tiempo, que es precioso, de compartir con seres queridos no sé, otros logros o actividades, o trabajos, o dinero, que a lo mejor mirando con los ojos del alma nos damos cuenta que no se equiparan al tiempo compartido con los seres queridos. Es un ejemplo. Claro. El otro Poder, beneficio, como les decía, es empoderar a una persona, demostrar que sí, que se vea, que se sienta, que lo experimente, que es capaz de terminar una carrera, de lograr éxito en sus proyectos, etcétera. claro, sería cambiar la valoración de lo que está viviendo. También a raíz de lo que Claro. contaba de Javier, es darse cuenta muchas veces que sí somos importantes, personas que no se sienten importantes, que no se sienten amadas, y al poder ver este dolor, darse cuenta que sí, que son amadas, que son queridas. Exactamente. Entonces Y podría ser una... mejorar la relación, incluso Claro, mejorar las relaciones al darse cuenta que sí son amadas y apreciadas y que su falta, porque hay personas que están tan mal, ya sea por depresión o por experiencias traumáticas, que piensan no le importo a nadie, realmente soy una molestia para mis seres queridos, soy un estorbo, pero no es así, o sea, el amor no depende de que esa persona sea exitosa o sea capaz. Entonces, hacer sufrir a sus seres queridos yo creo que es una fuerte experiencia que y es lo que les ocurre a los suicidas en realidad, que el alma se arrepiente mucho cuando ve el sufrimiento que ha causado y cuando ve también que no ha logrado nada. Pero ese es otro tema que también es muy interesante. sí. Y ahora ya hemos visto los beneficios. ¿Y cuáles consideraría usted que son los inconvenientes de hacer una revisión de una vida futura o de esta vida? Bueno, los inconvenientes es claramente puede ser que uno se proyecte hacia el futuro y vea que algo terrible le sucedió, como perder a un ser querido, como separarse de su cónyuge, eh, fracasar en un gran proyecto, es decir, que la progresión demuestre efectos negativos y que no y el riesgo sería que no fuera capaz de proyectar una alternativa, porque eso también puede ocurrir. Entonces, yo insisto, para mi forma de ver, la progresión, es decir, el futuro no está fijo. Creo que podemos influir y creo que hay libre albedrío siempre, pero la persona puede influirse demasiado. Y sabemos, ¿no es cierto?, que se pueden formar verdaderas programaciones. ¿Sí? Ella siente, me voy a morir en un año más, es capaz de morirse. Correcto. Porque Ya eso todo lo ocurre, por ejemplo, se ve lo que llamamos el síndrome de aniversario, que es cuando una persona va a cumplir la edad en la cual, por ejemplo, su padre falleció, tiene un riesgo mayor, incluso de enfermarse gravemente o de accidentarse, porque eso está como grabado en su inconsciente. Entonces, si uno proyecta que se va a morir en 6 meses más, puede pasarle. Por lo tanto, tampoco es algo que uno lo quiera hacer como un juego de salón, entretención, a ver qué voy a hacer en el futuro. No, creo que no es para hacerlo todos los días ni a cada rato. Eso le iba a preguntar.
el fin entonces de hacer una progresión o cuando alguien consulta sobre una progresión sería un fin terapéutico, ¿verdad? Sí, y un consejo, nunca hay que hacer una progresión sin hacer primero una terapia con regresiones. Primero hay que trabajar con regresiones. Y Y cuando hay la que, persona ya se ha trabajado con vidas pasadas, entendiendo, con vidas pasadas y con esta vida, con el pasado de esta vida, entendiendo que esta es una vida más, puede estar preparado para experimentar la vida futura, ahora, o el futuro de esta vida. Ahora, como les decía, a veces aparece espontáneamente, entonces ya no depende del terapeuta ni del paciente, o probablemente depende del alma del paciente que decidió proyectarse hacia el futuro. y las contraindicaciones. Ya dijo una que es, si no se ha hecho una regresión, no sería bueno que se hiciera una progresión. ¿Qué otra Sí, contraindicación también habría? bueno, esa que mencioné también de tomarla livianamente, como voy a experimentar qué me va a pasar, entonces livianamente creo que no es una buena indicación y en general para la TBP no es una buena indicación. Y lo otro es cuando la persona está muy angustiada respecto a algo del futuro, por ejemplo, temer por un ser querido que está enfermo, ¿ya? Eh, no tenemos ninguna seguridad de que en la progresión aparezca que esa persona se recupera. Puede ocurrir lo contrario, puede aparecer que se va a morir y eso le puede afectar muchísimo. Sí, O uno mismo, si uno está gravemente enfermo, de pronto puede proyectar que se va a morir. correcto. Bueno, al principio en los comentarios por ahí decía que seca la doctora, así que sí, pues, seca la doctora, por eso ella nos está hablando de este tema tan importante. Y la Andreita dice que seca y bella las dos, así que un besito a la Andrea que nos está tirando piropos también. Gracias, muchas gracias. Y por acá nos está también Sergio, decía, me gustó mucho su charla, muy clara en sus palabras, muy bien dicha, saludos, manda Sergio. Y tengo una pregunta Mira, también acá. Marcela Fuentealba dice, ¿y si el alma sabe qué infodar en una regresión, podríamos decir lo mismo en la progresión? ¿qué sabe qué cosa? Perdón, no entendí bien. En la Si regresión la, el alma sabe la información que va a dar en una regresión, sí, ¿verdad? En la claro. progresión, ¿podría pasar lo mismo? Sí, es decir, siempre está presente la sabiduría del alma. Sí, lo que aparece en una progresión igualmente es elegido por el alma. O sea, no es que uno haga, por ejemplo, una visualización de futuro, que eso sería distinto. Programar para que salga bien en el examen es diferente. Mm, Es el alma el que proyecta la posibilidad de que eso ocurra y, y toma la experiencia que aparentemente conviene más vivenciar. O correcto. sea, no aparecen a tontas y a locas, no aparece así cualquier cosa, y el alma evidentemente está demostrando su sabiduría. Pero no olvidemos que el alma es inmortal. Entonces al alma no le importa tanto si aparece que va a tener un accidente fatal, porque después de todo el alma es inmortal, pero a nosotros como personas sí nos puede Sí, importar bastante. sí, con los afectos, también esos apegos que tenemos, es muy Claro, difícil claro, realizar. porque estamos viviendo la experiencia terrena, entonces Claro, de todas maneras es un poquito, entonces no es algo que estemos haciendo a cada rato, pero los pacientes a veces la piden. correcto. O se van solitos, el alma se va sola a la experiencia Y también. es porque está preparada, yo creo que por eso pasa, porque el alma está preparada para ver esa experiencia. Entonces Sí, ahí claramente, le va a servir de aprendizaje y no como un trastorno que le podría provocar. claro, claro, de todas maneras. Aquí la Conchita nos manda un mensaje, dice, y en este caso, según lo que muestre la progresión, aparentemente negativa, dice, debemos ir a una regresión para conectar con la posibilidad de que se encuentre con una causa, un camino en vidas pasadas. Sí, totalmente, claro que sí, porque de pronto lo que vivimos en la progresión es
es, o sea, siempre tiene un origen en el pasado. Ahora, este pasado puede ser el presente que estamos viviendo o pueden ser vidas pasadas, o ambos. Entonces, evidentemente que vamos a encontrar origen en el pasado, sí. Y por lo tanto podemos trabajar y entender también. Doctora, aquí María Angélica dice clarísima como siempre. Roberto dice, el presente es la vida pasada de la progresión. Qué mejor momento para reprogramarse. Qué buen comentario, qué buena reflexión, Roberto. Así es, po. Sí, es cierto. Aurora dice, felicitaciones, doctora Viviana, muy buena su charla. Sí, está muy Gracias, interesante. Sí, muy muchas interesante, muy gracias. clarita. Doctora, bueno, la técnica la aprendimos de usted. Somos 43 terapeutas en HTV y la mayoría fuimos formados por usted, ¿cierto? Y los otros asociados también tienen la misma escuela. Entonces, le quiero preguntar, si nosotros que fuimos formados de su mano, ¿estamos preparados entonces para trabajar con progresiones? Sí, claro que sí, y de hecho, bueno, es uno de los temas del curso, o sea, del programa, que generalmente lo vemos en el último módulo, y también los, los estudiantes que quieren experimentar la progresión pueden hacerlo. Y eh, esa paciente que yo relaté de Javier Berríos fue justamente una paciente que fue al módulo final donde hacemos el examen final con pacientes voluntarios. Entonces, Tenía también experiencia. claro, estaban preparados para realizar la progresión. Así que sí, nosotros estamos capacitados, la escuela nos capacita y es una de las posibilidades que se dan. Acá preguntan, ¿el terapeuta dirige la progresión de la misma forma que en una regresión? Le diría que hay un poquito de diferencia. Bueno, siempre está el manejo y el criterio del terapeuta. Y van a haber vivencias, como les decía, no son simple imaginación, sino que ocurren vivencias en todos los niveles del ser. Pero se ha observado, y esto hay especialistas en progresiones, como para todo, hay especialistas en terapia regresiva que además, como quien dice, se han subespecializado en progresiones. Y ellos dicen que hay, sobre todo a vidas futuras, hay menos coherencia, no es tan ordenado el guión y hay menos implicancia emocional. Siento una experiencia, pero hay menos compromiso emocional y menos orden, digamos. Es más difícil seguir el orden, lo cual demostraría también que no está tan estructurado ni es fijo. Ah, y eh, al hacer una progresión a esta vida, salvo que aparezca directamente en la muerte, uno no los lleva a la muerte. Y en cambio en vidas pasadas sí, Sí, hay que hacer esa transición, pero en esta no. claro, la muerte para agotar con todo eso y entender que esta vida ya se terminó, ¿verdad? En esta vida Claro, todavía no se ha terminado ni la ha vivido, entonces no no se ha podríamos, terminado, justamente, claro. no Entonces podríamos esas diferencias son importantes, sí. Y también siempre pensando, de acuerdo a la pregunta, que todo con un fin terapéutico. Lo que aprendimos de usted siempre es que la enseñanza es que todo, la regresión o la progresión, tiene que ser con un fin terapéutico. Exactamente, sí. Ese es el objetivo. Bueno, yo estuve buscando información sobre la progresión y encontré muy poca información. Encontré ese Hay libro pocas. de Brian Weiss que conocí que es muchos cuerpos, muchas almas, que ahí él Sí, habla, pero el trabajo que él hace es diferente al que nosotros hacemos. ¿Ah? Es una forma sí, distinta de trabajar. Pero encontré ahí y encontré un video de un señor que se llama Anthony Choi, que ya, también él habla de progresiones y me llamó la atención porque eran progresiones terapéuticas, así que me gustó eso. Y quería preguntarle, ¿usted conoce material, bibliografía, algo que hable de sí. estos temas?
Ese video no lo conozco, no conozco a ese terapeuta, así que me interesaría si me mandas el link. Pero está el libro de Brian Weiss, como tú dices, la técnica de TBP de él es distinta, y también, por lo tanto, la progresión, pero hay un terapeuta norteamericano que trabaja, bueno, esto hace tiempo, en los años 80, no sé si vive aún, ha trabajado mucho también con regresiones, pero muchísimo con progresiones, al futuro de esta vida y a vidas futuras. Y él se llama Bruce Goldberg, de profesión es dentista, ¿Ya? y es hipnoterapeuta. Y él tiene 2 libros, por lo menos, publicados sobre progresiones. Perfecto, vamos a Bruce buscar Goldberg, también. sí, Ahí sí, es interesante. sí. Lo vamos a ver porque, claro, son temas que se hablan y se conocen poco. Mencionaba, le voy a mandar después, él también trabaja mucho con progresiones. Y aquí tenemos otra pregunta. Voy a esperar a la doctora porque parece que de nuevo ahí está. Ahí está. Algo se está, sí. Dice, ¿se podría decir que el futuro es un conjunto de probabilidades? Más que eso, yo diría que podría haber más de un futuro. Sí, yo comparto eso. Yo creo que son Mm, diferentes caminos que uno puede tomar para llegar a ese propósito que necesitamos y que, como hemos visto en vidas pasadas, son el plan del alma, el guión de la vida y para ver si logramos cumplir con los aprendizajes. claro, Entonces ahí justamente, uno toma el camino que decide por el libre albedrío que usted menciona. claro. Creo en eso. Claro, porque es cierto que tenemos un guión, desde que como alma se nos anunció que veníamos de nuevo a la vida física aquí en la Tierra, tenemos un guión y una misión, pero no siempre lo seguimos, Sí, porque está libre albedrío, y claro. como usted nos decía también, ese guión se puede cambiar. Podemos, si vemos que ese guión está siendo duro, también lo podemos cambiar. Claro que sí, por Claro, supuesto. claro, todo por medio, ¿cierto?, de esta técnica donde entramos en sintonía con nuestra alma, con la sabiduría de nuestra alma. Entonces también esta técnica nos permite revisar y ver si nos está costando, ¿no? Así es. Glorita dice, hola, cariño, ¿qué tan frecuente es encontrar progresión en otros planetas? Existe, sí, existe, y también se ven progresiones en las cuales se mencionan viajes interplanetarios. O sea, estar en la Tierra, irse a otro planeta o venir de la Tierra, o sea, del otro planeta hacia la Tierra, aparentemente ya no hay problema con la velocidad de la luz en el futuro, y quizás se usan, eh, ¿no es cierto?, los agujeros de gusano para traspasar el tiempo. Pero a mí me llamó bastante la atención uno de los libros de Bruce Goldberg. Yo lo revisé hace poco para la clase que tenía que hacer de progresiones a uno de los cursos y me llamó mucho la atención el que hablaba en el futuro, no eran estos años, era un poco más, como 2020, 2050, en que había una pandemia con un virus que era casi imposible de combatir y que había diezmado la población de la Tierra. Y era muy parecido, pero era un poquito más, en una fecha un poco más lejana. Sí. También eso puede variar. Así que igual llamaba la atención, eran experiencias de una paciente que vivenció varias vidas futuras. Yo también escuché eso, buscando información, escuché también eso de pacientes que han visto vidas, en esta vida han avanzado un poco y veían una pandemia que mermaba la población de la Tierra. Sí. Sí. Bueno, Conchita dice, tuve el caso de una suicida potencial, lo intentaba decidida, ya hacía una semana estuvo al borde de la muerte. La progresión le mostró a sus hijos en su adolescencia y uno era suicida, el otro adolescente. Qué bueno también que
los terapeutas que están aquí conectados, ¿cierto? Que hay varios, un agradecimiento a todos los asociados que están acompañándonos también en este momento y que van dejando sus experiencias. ¿Cuál es el Claro, y autor del mostrando libro? cómo han servido. Hay pregunta de nuevo, Marcela, ¿cuál es el autor del libro? No sé qué hice, que me... Bruce Goldberg. La Conchita dice, Podemos ponerlo en el sitio, en el Instagram, en algún... Podemos poner la portada de esos libros, si bien son antiguos, quizás es difícil conseguirlos, pero esas portadas se pueden poner como una foto en el Instagram de este video. Sí, también lo podemos poner en los comentarios de YouTube. Cuando hacemos los comentarios de YouTube, ahí también los podemos dejar. Eso, para que tengan esa referencia. Sí. Mire, acá dice la Conchita, espérame, no, es la Alma Sanando. La Conchita me pasó ya, dice, en sus hijos en la adolescencia y cambió completamente su forma de enfrentar la vida. Entiendo que lo que nos dice Conchita es que la paciente vio a sus hijos claro, en la progresión y cambió su forma de enfrentar la vida. Qué maravilloso. Gracias, Conchita, maravilloso. por... No, sí. Y acá dice, les recomiendo la película Interestelar. Allí podrán entender lo que es una progresión. Y más que eso, el tiempo para el alma no existe, tal como lo reconocemos en nuestro cuerpo físico. Saludos. Sí, de verdad, eso es... Ahí escribieron Bruce Goldberg. Sí, po, es así. Parece que me acerqué mucho, yo no sé qué pasó. Es primera vez que estoy acá en el empleo, que no sé. Sí, pues es verdad lo que comentan del tiempo. Háblenos de este tiempo, que no es lineal, está pasando todo al mismo tiempo. Sí. Cuéntenos un poquito de eso, del tiempo que no existe. Bueno, es que efectivamente el tiempo es así como lo concebimos nosotros, el tiempo lineal con pasado, presente y futuro, es una creación para los terráqueos, para los que habitamos este planeta, incluso para los humanos. No sé cómo será para otros reinos, pero para el reino humano es una creación y es la forma que podemos entender. Pero ciertamente la física cuántica ha demostrado que no hay tiempo como lo concebimos. Es decir, podríamos homologar las vidas a los libros de una biblioteca. Tú tomas un libro, lo abres y eso está pasando en el presente. Tomas otro y está pasando también en el presente. Y realmente tenemos que ordenarlo porque si no nos volvemos locos, no podemos entender. Y eso es lo que hacemos normalmente. Pero en realidad los grandes físicos han demostrado que el tiempo así como lo concebíamos, sobre todo con el advenimiento de la física cuántica y de la psicología transpersonal, que van ligadas de la mano, que está todas las experiencias ocurriendo al mismo tiempo y por lo tanto se entiende que para el alma no haya tiempo. Y para el alma no hay tiempo. ¿Por qué? Porque cuando hay una experiencia traumática, esa experiencia traumática no está cerrada. Y no está cerrada, me estoy refiriendo a una experiencia límite, en que no hemos podido trabajarla. Porque cuando uno está viviendo mucho dolor de cualquier tipo, físico, emocional, espiritual, mental, o todos ellos, no podemos elaborar esa experiencia. ¿Y qué es lo que ocurre? El alma se escapa y si bien retorna, hay una parte del alma que queda atrapada. Esa es la fermentación, como hemos explicado otras veces, atrapada con esa experiencia. Y esa experiencia queda en un presente eterno. No importa que ocurriera 1000 años o un año atrás. Y entonces, esas experiencias, al revivirlas en la regresión, son presentes. El alma la está viviendo ahí, no está viviendo en el pasado, no está mirándola desde el presente hacia el pasado, está ocurriendo. Y es lo que nos permite sanarla. Y por eso que decimos que nos diferenciamos de la técnica
de Brian Weiss, porque nosotros trabajamos esto en forma absolutamente vivencial, reviviendo esa experiencia. Solo cuando la revivimos y hacemos toda la técnica terapéutica que conocemos, recién entonces podemos cerrar la experiencia. Y ahí es como que guardamos el libro, lo archivamos y ahora podemos hablar, sí, me pasó eso, pero me pasó por tal y cual cosa, y para aprender tal otra, dándole un sentido, y lo archivamos y ya pasó de ser memoria traumática a recuerdo. Y el recuerdo puede ser doloroso, pero no hace el daño de seguir ahí, en ese presente eterno. ¿Ya? Y esto es tan importante, que los estudiosos del trauma, hay un médico que es súper especialista en trauma, que es el doctor Bessel van der Kolk, que trabaja en el Centro de Trauma de Boston, ¿ya? Y él primero escribió un paper y luego un libro que se llama El cuerpo guarda las marcas. Y, bueno, ahí él, igual que nosotros, él no es especialista en terapia regresiva, él es especialista en trauma. Él muestra cómo el trauma abarca todos los niveles y por eso no se sana si no se trabaja en todos los niveles. Y aunque él probablemente no conoce la terapia regresiva y por lo tanto recomienda yoga, psicodrama, EMDR, que es este movimiento con los ojos, que también es como una mini regresión, y él demostró que los recuerdos, la memoria traumática se almacena distinto que el recuerdo biográfico. Es decir, cuando uno cuenta, me llamo tanto, mis papás son estos, y fui a tal colegio, eso es biografía, autobiografía. Cuando uno vive una experiencia traumática, eso es memoria traumática. Tanto es así que ni siquiera la puede relatar bien, porque está bloqueada, parcial o totalmente. Y entonces al revivirla, empieza a sanar. Si no se revive, no sana. Y entonces él demuestra que la memoria traumática está almacenada en todo el cuerpo, no solo en el cerebro. Pero además se almacena distinto que el recuerdo biográfico. Eso es genial, genial. Tanto es así que también hay niños que nacen con marcas de experiencias anteriores, claro. Por supuesto, eso también ha sido motivo de estudio, los recuerdos de muerte de vidas pasadas, que pueden ser cicatrices o manchas de nacimiento en esta vida. Y está demostrado por el doctor, un gran investigador de la reencarnación, que es el doctor Jan Stevens. O sea, todo eso es para impresionarse, claro. Sí. ¿Y sabe dónde hablan eso? En la serie Sobrevivir a la muerte, que nos recomendó también Roberto ahí en HTV. Sí, yo la vi, sí, interesante, sí. Hablan de eso y del doctor Jan Stevens, así que también le recomendamos que la puedan ver. Acá mi mamá decía que la película Interestelar hablaba justamente de eso, de los libros, de eso que usted mencionaba, que es tal cual, dice. Y dice, creo que eso se entiende muy bien en las víctimas de estrés postraumático, donde cada noche reviven el trauma, llevándolos a daños psiquiátricos o psicológicos severos. Ahí el trauma lo viven diariamente. Bueno, porque el estrés postraumático justamente es homologable a la pérdida del alma. Correcto, correcto. Por eso también es tan importante y tan bonita esta terapia, porque justamente vamos a eso, pues a recuperar esos fragmentos, a recuperar la energía y el poder que se perdieron en esos traumas. Justo. Sí. Doctora, bueno, me parece que ha estado súper interesante el tema. Los dejamos, ¿cierto?, a todos invitados que nos sigan viendo en las transmisiones, que nos vayan proponiendo otros temas. Le quiero agradecer de verdad el tiempo, el apoyo siempre, todo lo que nos enseña cada vez, tan amorosamente también que nos transmite sus conocimientos. Gracias a ti, Patti, y gracias a todo el equipo, gracias a TVIP
por las transmisiones y por la difusión, y bueno, seguimos tomando todas las sugerencias, todas las inquietudes que tengan, se pueden convertir entonces en estos interesantes programas para que vayamos cada vez conociendo más de estos temas. Sí. Ahí le mandan saludos, dice, saludos querida Vivi, muchas gracias, gracias. Bueno, está lleno de agradecimientos también, súper interesante, dicen. Muchas gracias por el interés. Sí, gracias a todos por el interés y gracias nuevamente a usted. Así que, bueno, no veo más consultas, solo los comentarios. Y dice, gracias Pati y Viviana por este excelente tema. Así que, bueno, entregamos todo lo que había, la doctora nos transmitió toda su sabiduría. Una vez más, gracias a la maestra. Y no muchas gracias voy a pedir ustedes. que se salga porque ahí ya me supe. Sí. Sí. Bueno, están todos ahí agradeciendo, gracias, saludos desde Conce, dice, gracias, dice Marcela también. Bueno, ahí mientras la doctora va saliendo, les agradezco a todos los que se han conectado esta noche, a los que estuvieron aquí con nosotros, porque nos permiten llegar a sus vidas, a sus almas, y traer respuestas, también transmitir la sabiduría, transmitir todo eso que nosotros hemos ido aprendiendo. Los vamos a dejar invitados para el próximo jueves, para el siguiente en vivo, con otro tema como siempre muy interesante. Agradezco a todos mis compañeros de HTV que han estado conectados en este momento, acompañando, que también nos han transmitido su experiencia. Agradezco a este equipo de redes que trabajamos todos en conjunto, la Cori, la Berito, la Andrea, la Yasmín, que están también acá, y por supuesto Daniel, que siempre nos edita los videos. Así que agradecimientos a todos, a los que nos siguen, a los que nos escuchan, y los esperamos la próxima semana, en una nueva transmisión, en la sexta del año 2021. Y pueden ver esto, si lo quieren ver de nuevo, lo pueden buscar en YouTube, que pronto sale en nuestro canal de YouTube. Así que los que no están inscritos pueden ahí suscribirse y seguirnos, y ahí se va a subir esta transmisión con los nombres de lo que dijeron. Vamos a poner la película, el libro que dijo la doctora, así que pueden revisar la información y la pueden compartir también. Un abrazo a todos, agradecimientos, y nos vemos en una próxima transmisión. Chao, chao. Gracias.